La pluma ni siquiera había tocado el papel aún, pero el mundo ya estaba mirando. En el gran salón de la sede de la Unión Africana, en Addis Abeba, 28 jefes de Estado se sentaban en una mesa en forma de herradura que parecía curvarse hacia el destino mismo. Las cámaras de CNN, BBC, Al Jazeera, CGTN y RT estaban grabando. Los traductores en sus cabinas estaban listos. El equipo de seguridad estaba tenso. Pero en el centro de todo esto, el presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso estaba de pie con un documento que daría nacimiento a una economía de 3.2 billones de dólares en una sola tarde, y no a través de la conquista, ni a través de la ayuda, ni a través de la inversión extranjera, sino a través de algo mucho más poderoso en la unidad africana, respaldada por los recursos africanos, garantizada por la soberanía africana y protegida por la determinación africana. El documento tenía solo 12 páginas. 12 páginas que habían tomado 3 años para redactar, 57 borradores para perfeccionar y siglos de sufrimiento para ser necesaria. Lo llamaron la Carta de Ouagadougou, nombrada así por la ciudad donde se había realizado la primera reunión secreta. Pero todos la conocían por otro nombre, el documento que mató al neocolonialismo cuando Traoré levantó su pluma, su mano firme a pesar del peso de la historia que presionaba sobre sus hombros. Habló en el absoluto silencio de la sala. Firmamos no solo un acuerdo comercial, sino una declaración de independencia económica. Hoy África deja de pedir permiso para ser próspera. El viaje hacia este momento comenzó 3 años antes en una pequeña sala de conferencias en Ouagadougou, sin reporteros, sin fanfarria, solo Traoré y otros 4 líderes que se habían cansado de ver cómo la riqueza de sus naciones fluía hacia el norte mientras su gente seguía siendo pobre. El presidente Assimi Goïta de Mali, el coronel Mamad Doumbouya de Guinea, el general Abdul Ramon Chani de Níger, sorprendentemente, el presidente William Arend de Kenia. 5 hombres que no tenían nada en común excepto una realización compartida. El sistema actual no estaba roto, estaba funcionando exactamente como fue diseñado. Diseñado para extraer, diseñado para explotar, diseñado para asegurar que los recursos africanos subsidien para siempre la prosperidad occidental. La primera reunión duró 18 horas. Revisaron los números que todos conocían pero que nadie discutía públicamente. África producía el 75% del cacao del mundo, pero solo capturaba el 2% del valor de la industria del chocolate. África extraía el 70% del cobalto mundial, esencial para los vehículos eléctricos y los teléfonos inteligentes, pero ninguna nación africana fabricaba baterías. África cultivaba el 21% del cacao mundial. El continente poseía el 30% de las reservas minerales mundiales, el 60% de las tierras cultivables no cultivadas del mundo, y el 13% del petróleo mundial. Pero seguía siendo la región más pobre de la Tierra. Esos no eran solo números, eran síntomas de una enfermedad que había infectado la economía global durante siglos. Traoré había sacado un mapa, no un mapa político, sino un mapa de recursos. Mostraba cada mina, cada campo petrolero, cada zona agrícola en África. Luego lo superpuso con otro mapa que mostraba las estructuras de propiedad. El contraste era impresionante. Las empresas chinas controlaban el cobalto. Las corporaciones europeas eran dueñas de las minas de oro. Las empresas estadounidenses gestionaban la extracción de petróleo. Los intereses del Medio Oriente dirigían las exportaciones agrícolas. África era rica, pero los africanos eran pobres. El diagnóstico estaba claro. La receta era radical. Necesitaban crear un sistema económico paralelo, no para destruir el existente, sino para competir con él, para ofrecer a las naciones africanas una alternativa a las estructuras neocoloniales que las habían atrapado durante generaciones. La idea era audaz en su simplicidad: crear un mercado común como la Unión Europea, pero construido sobre principios diferentes, sin una moneda única que pudiera ser manipulada, sin un banco central que pudiera ser presionado, sin una unión política que pudiera ser corrompida en su lugar, una red de comercio digital respaldada por recursos físicos, verificados por blockchain, y gobernada por algoritmos en lugar de burocracia. Cada nación miembro contribuiría con recursos a una reserva común: oro, petróleo, minerales, productos agrícolas. Estas reservas respaldarían una moneda digital para el comercio interafricano, no para reemplazar las monedas nacionales, sino para eliminar la necesidad de dólares o euros en el comercio africano. Pero el golpe maestro fue la carta en sí. A diferencia de los acuerdos comerciales tradicionales que tenían miles de páginas y requerían ejércitos de abogados para interpretarlas, la carta de la UADU era deliberadamente simple. 47 artículos escritos en un lenguaje sencillo que un estudiante de secundaria
podría entender, sin vacíos legales, sin ambigüedades, sin espacio para la explotación. Los principios fundamentales eran revolucionarios. Primero, todos los recursos naturales extraídos de los países miembros deben pasar por al menos una etapa de procesamiento dentro de África antes de la exportación. Los materiales en bruto ya no podían ser enviados al por mayor. Segundo, cualquier empresa extranjera que operara en los países miembros debía tener al menos un 51% de propiedad local y debía transferir tecnología y habilidades a los trabajadores locales. Tercero, todo el comercio interafricano se realizaría en la nueva moneda digital, eludiendo completamente la dependencia del dólar. El cuarto principio fue el más controversial, la negociación colectiva. Cuando cualquier nación o corporación externa quisiera hacer un trato con un miembro, debía negociar con todos los miembros. Ya no más dividir y conquistar. Ya no más jugar a las naciones africanas unas contra otras por el precio más bajo. Si querías cobalto congoleño, negociabas con todo el bloque. Si necesitabas petróleo nigeriano, te enfrentabas al colectivo en sí, buscabas oro ganés, tratabas con la Unión. Este principio por sí solo transformaría los mercados globales de productos básicos. En lugar de que 34 naciones africanas individuales compitieran para ofrecer los precios más bajos, habría un solo bloque unificado estableciendo los términos. La respuesta occidental fue predecible. Cuando los rumores sobre la carta comenzaron a filtrarse, los diplomáticos europeos la desestimaron como algo imposible. Las naciones africanas eran demasiado diversas, decían. Demasiados conflictos, demasiada corrupción, muy poca infraestructura. El Fondo Monetario Internacional publicó un informe sugiriendo que tal unión colapsaría en meses. El Banco Mundial advirtió sobre el aislamiento económico. El Financial Times publicó un editorial llamándolo suicidio económico. Pero lo que no entendían, lo que no podían entender desde sus torres de cristal en Londres y Washington, era que para millones de africanos, el sistema actual ya se sentía como un suicidio económico. Un suicidio económico lento, doloroso y generacional. A medida que la noticia se difundió a través de canales diplomáticos, comenzó la presión. Los presidentes recibieron llamadas telefónicas de antiguos poderes coloniales advirtiendo sobre las consecuencias. Los ministros de finanzas fueron invitados a conferencias donde les dieron lecciones sobre los peligros del nacionalismo económico. Los paquetes de ayuda fueron repentinamente revisados. Los acuerdos de cooperación militar fueron reconsiderados. Las preferencias comerciales fueron amenazadas con cancelación. El mensaje era claro: abandonen esta idea tonta o enfréntense al aislamiento, pero Traoré lo había anticipado. De hecho, había contado con ello. Cada amenaza, cada táctica de presión, cada intento de chantaje económico fue cuidadosamente documentado, no para una acción legal, sino para propaganda. Cada amenaza se convirtió en una herramienta de reclutamiento. Cada táctica de presión demostró la necesidad de la carta. Cada intento de chantaje mostró por qué África necesitaba independencia económica. El avance vino de una fuente inesperada. El presidente Lorenzo de Angola, Iniciaumenchi Sepchiku, había enviado a sus mejores economistas para analizar la propuesta. Su informe, que se suponía que iba a desacreditar la idea, en cambio la validó. Los números eran innegables. Si solo 15 naciones africanas se unían al bloque, controlarían suficientes recursos estratégicos para influir en los precios globales. Si 20 se unían, se convertirían en la tercera economía más grande del mundo de la noche a la mañana. Si 30 se unían, rivalizarían con la Unión Europea en poder económico. El informe se filtró, ya fuera por accidente o por diseño, y de repente todas las capitales africanas estaban corriendo análisis similares. Los resultados eran siempre los mismos. La unidad significaba poder, la división significaba pobreza. Continúa la segunda reunión. 6 meses después de la primera, tuvo 15 participantes. La noticia se había difundido a través de canales privados. Los presidentes que públicamente criticaron la idea secretamente enviaban representante. La discusión ya no era si crear la unión, sino cómo. Los desafíos técnicos eran inmensos. ¿Cómo crear una moneda digital que no pueda ser hackeada? ¿Cómo verificar las reservas de recursos sin auditores internacionales? ¿Cómo prevenir la corrupción dentro del sistema? ¿Cómo construir infraestructura para respaldar el comercio continental? Cada desafío requería innovación. Cada innovación requería cooperación. Cada cooperación construía confianza. Lenta, dolorosamente, pero de manera inevitable, surgió el marco. Los chinos observaban con interés. Esto no necesariamente era malo para ellos. Un mercado africano unificado significaba negociaciones simplificadas. Una moneda digital significaba costos de transacción reducidos. Los requisitos de transferencia tecnológica significaban nuevos mercados para los equipos y la experiencia china. Silencio Simen, a través de canales secundarios, señalaron que podían trabajar con este nuevo sistema. Los rusos,
eran aún más entusiastas. Cualquier cosa que debilitara la hegemonía económica occidental se alineaba con sus intereses. Ofrecieron apoyo técnico para la infraestructura digital, cooperación militar para la seguridad, y lo más importante, reconocimiento y legitimidad en foros internacionales. Pero la verdadera validación vino de una fuente inesperada: la diáspora africana. Cuando los detalles de la carta se filtraron en las redes sociales, los africanos que vivían en el extranjero se volvieron locos en los trabajadores tecnológicos en Silicon Valley comenzaron a ofrecer su experiencia como voluntario. Los banqueros en Londres empezaron a transferir conocimiento discretamente. Los académicos en Pekín ofrecieron regresar a casa. La fuga de cerebros que había debilitado a África durante décadas, de repente se invirtió. No completamente. No inmediatamente, pero lo suficiente como para ser relevante. Lo suficiente como para que las corporaciones occidentales empezaran a entrar en pánico al enfrentarse a la posibilidad de perder sus grupos de talento africano. La tercera reunión, un año después de la primera, ya no era secreta. 23 naciones enviaron representantes. El Banco Africano de Desarrollo, que había sido criticado por su falta de eficacia, de repente encontró sus dientes. Anunció un fondo de $100.000 millones para apoyar la implementación de la carta. El dinero vino de una fuente inesperada: los fondos soberanos de los países africanos productores de petróleo que habían estado invirtiendo en los mercados occidentales. Los fondos fueron repatriados no como fuga de capital, sino como retorno de capital. El mensaje era claro: África financiaría su propio desarrollo en la infraestructura técnica. Tardó 2 años en construirse. Fue una maravilla de la ingeniería moderna, no física, sino digital. La red comercial funcionaba en servidores encriptados cuánticamente distribuidos por todo el continente. Cada transacción era verificada por nodos en múltiples países, lo que hacía que hackearla fuera prácticamente imposible. La moneda digital llamada África no se minaba como las criptomonedas, sino que se creaba en función de los depósitos de recursos verificados. Cuando Nigeria añadió petróleo a la reserva, se crearon Áfricas. Cuando el Congo contribuyó con cobalto, más Áfricas entraron en circulación. Cuando Etiopía proporcionó café, la economía digital se expandió. Era una moneda respaldada no por fe ni por fuerza, sino por riqueza física. La Face du Prueba comenzó con pequeñas transacciones. Kenia compró petróleo de Nigeria utilizando African. El pago fue instantáneo. No había conversión de dólares, ni comisiones bancarias internacionales, ni intermediarios occidentales tomando su parte. Los ahorros fueron sustanciales, casi un 7% por transacción. Cuando se multiplicaban a través de miles de transacciones, los números se volvían asombrosos. Miles de millones de dólares que antes se filtraban a través de fricciones financieras, de repente se quedaban en África. Ghana probó el sistema vendiendo oro a Egipto. Sudáfrica compró productos agrícolas de Tanzania. Cada transacción exitosa aumentaba la confianza. Cada nación confiada atraía a otro miembro. El momento de la verdad llegó cuando un fabricante europeo de electrónicos necesitaba cobalto para su fábrica de baterías. Bajo el viejo sistema, habrían negociado directamente con la República Democrática del Congo, probablemente obteniendo la materia prima por una fracción de su verdadero valor. Bayo la carta, se enfrentaban a todo el bloque. La negociación duró 3 meses. El precio final fue un 340% más alto que lo que habían pagado anteriormente. Pero aquí estaba la genialidad. El precio seguía siendo competitivo con otras fuentes porque el cobalto africano era de mejor calidad y se obtenía de manera más ética. El fabricante estuvo de acuerdo, pero con una condición: querían construir la fábrica de baterías. En África, los miembros de la carta aceptaron, pero con su propia condición. La fábrica sería de propiedad africana en un 51% y entrenaría a ingenieros africanos. Se llegó a un acuerdo. Se estableció un precedente. Nació un nuevo orden económico a medida que se multiplicaban las historias de éxito. Más naciones querían unirse, pero Traoré insistió en mantener los estándares. La membresía no era automática. Las naciones debían cumplir ciertos criterios: índices de corrupción por debajo de ciertos umbrales, estructuras de gobernanza democrática, compromiso con los derechos humanos, inversión en educación. Estos no eran requisitos arbitrarios, sino fundamentos necesarios para que el sistema funcionara. Una nación corrupta podría envenenar toda la red. Un gobierno autocrático podría usar el sistema para la opresión. La carta no solo trataba de la unión económica, sino del renacimiento africano. Los medios occidentales inicialmente ignoraron la historia, luego se burlaron de ella, luego la atacaron y finalmente la reconocieron a regañadientes. The Economist publicó una historia de portada: el siglo africano,
Como 28 naciones construyeron una economía de 3.2 billones de dólares. El número era conservador. Cuando se calculaba el valor de los recursos, el tamaño del mercado interno, el potencial de crecimiento, el número real era más cercano a los 5 billones. Pero 3.2 billones era lo que se podía verificar, medir y probar. Era suficiente. Suficiente para exigir respeto, suficiente para atraer inversión, suficiente para cambiar la conversación de cómo podemos ayudar a África a cómo podemos asociarnos. Con África no sé, la ceremonia de firma había sido planificada durante meses. Cada detalle fue examinado, cada símbolo considerado. El lugar era significativo. Addis Abeba, la sede de la Unión Africana, la ciudad donde se había declarado por primera vez la independencia africana. La fecha era significativa, el 25 de mayo, el Día de África. El aniversario de la fundación de la Organización de la Unidad Africana, la hora era significativa. Las 12 del mediodía, cuando el sol estaba más alto en el cielo africano, todo estaba coreografiado para enviar un mensaje. África se estaba levantando, y esta vez no sería detenida. Las 28 naciones representaban todas las regiones del continente: África del Norte, Egipto, Libia, Túnez, África Occidental, Nigeria, Ghana, Senegal, Burkina Faso, Malí, Níger, Guinea, Costa de Marfil, África Oriental, Kenia, Etiopía, Tanzania, Uganda, Ruanda, África Central, República Democrática del Congo, Camerún, Gabón, Chad, África Austral, Sudáfrica, Angola, Zimbabue, Zambia, Botsuana, Namibia, Mozambique. Juntas representaban a 1.1 mil millones de personas, el 70% de la población africana. Controlaban el 80% de los recursos naturales de África. Generaban el 85% del PIB de África. Esto no era un grupo disidente. Esta era la mayoría continental. A medida que cada líder firmaba la carta, hacía una breve declaración. El presidente Cyril Ramaphosa de Sudáfrica habló de corregir las injusticias históricas. El presidente Hakainde Hichilema de Zambia habló sobre las generaciones futuras. El presidente Nana Akufo-Addo de Ghana citó a Kwame Nkrumah. El presidente Macky Sall de Senegal habló en poesía. Pero fue la declaración de Traoré la que se recordaría, citaría, estudiaría y debatiría durante generaciones. Ángel se paró en el podio, miró directamente a las cámaras y habló en francés, inglés, árabe y suajili, repitiendo el mismo mensaje en cada idioma. Durante siglos nos dijeron que éramos pobres. Les creímos incluso cuando se llevaban nuestro oro. Nos dijeron que estábamos atrasados. Les creímos incluso cuando usaban nuestros minerales para construir su tecnología. Nos dijeron que necesitábamos su ayuda. Les creímos incluso cuando esa ayuda venía con cadenas. Hoy dejamos de creer sus mentiras. Hoy comenzamos a creer en nosotros mismos. Hoy África escribe su propia historia. Y esa historia comienza con una verdad simple. No somos pobres, nunca lo fuimos. Nos robaron, pero el robo termina ahora. El aplauso duró 17 minutos. Pero incluso mientras los líderes celebraban, Traoré sabía que el verdadero trabajo acababa de comenzar. Firmar la carta era simbólico. Implementarla sería una guerra. No una guerra militar, sino una guerra económica, una guerra psicológica. Una guerra por la narrativa del futuro de África. Los viejos poderes no se rendirían fácilmente. Tenían demasiado que perder. La explotación de África no era un negocio secundario para la prosperidad occidental. Era fundamental. Sin los recursos africanos baratos, colapsarían industrias enteras. Sin los mercados africanos, el crecimiento se estancaría. Sin la pobreza africana con la que contrastar, ¿cómo definirían su riqueza? La primera prueba llegó. En cuestión de días, 3 grandes agencias de calificación crediticia rebajaron simultáneamente las calificaciones soberanas de todos los miembros de la Carta. La razón oficial fue el aumento de la incertidumbre económica. La razón fue el castigo. El mensaje era claro: jueguen según nuestras reglas o haremos imposible el préstamo. Pero Traoré también había anticipado esto. La carta incluía disposiciones para un sistema de calificación interno. Las naciones africanas se calificarían entre sí según los fundamentos económicos reales, no el cumplimiento político. Lo más importante es que la necesidad de préstamos externos disminuiría a medida que aumentara el comercio interno. ¿Por qué pedir prestados dólares al 15% de interés cuando podrías comerciar afres a interés cero? La segunda prueba fue más seria. Varias corporaciones multinacionales anunciaron que estaban revisando sus operaciones en África. Esto era un secuestro económico. O abandonas la carta o tomaremos nuestros empleos y nos iremos. Pero algo inesperado sucedió. Por cada corporación occidental que amenazaba con irse,
3 empresas asiáticas ofrecían entrar. Las empresas chinas vieron una oportunidad en los requisitos de transferencia de tecnología. Las compañías indias apreciaron el gran mercado unificado. Los turcos reconocieron el potencial de infraestructura. Las empresas agrícolas brasileñas comprendieron el valor de la cooperación sur-sur. El mundo multipolar que había sido teórico de repente se volvió práctico. Los mercados de divisas fueron el tercer campo de batalla. Los especuladores comenzaron a atacar las monedas de los miembros de la Carta, tratando de crear el caos que los obligara a buscar la ayuda del FMI, pero la Carta también había preparado para esto. Un fondo de estabilización de $500.000 millones, aportado por todos los miembros y gestionado por algoritmos, en lugar de la política, intervino automáticamente cuando cualquier moneda miembro estaba bajo ataque. Los especuladores acostumbrados a eliminar naciones individuales se encontraron luchando contra todo el bloque. Perdieron miles de millones. Algunos se fueron a la quiebra. El Attack 6. El mensaje había sido recibido. En África se defendería. 6 meses después de la firma surgió la primera gran historia de éxito. La Iniciativa Africana de Baterías, una empresa conjunta entre 7 naciones miembros de la Carta, produjo su primera batería de iones de litio. No era cualquier batería. Era más barata que las alternativas chinas, más eficiente que los modelos europeos. Lo más importante, 100% hecha en África. Desde la mina de cobalto en el Congo hasta el litio de Zimbabue, hasta el ensamblaje en Ruanda, hasta el software de Nigeria, cada componente era africano. El valor simbólico fue inmenso, pero el valor práctico fue aún mayor. África había entrado en la cadena de valor, no desde abajo, sino desde el medio. La escalada hacia la cima había comenzado. La transformación agrícola fue aún más dramática. En lugar de exportar granos de café crudo a $2 por kilogramo, e importar café instantáneo a $20 por kilogramo, las naciones africanas comenzaron a procesar sus propios productos agrícolas: café etíope, cacao marfileño, keniano, vino, sudafricano, todos procesados, empaquetados y con marca africana. La captura de valor fue extraordinaria. Los agricultores que habían luchado durante generaciones de repente se encontraron ganando salarios dignos. Las comunidades rurales que se habían vaciado mientras los jóvenes huían a las ciudades comenzaron a revitalizarse. La agricultura, que durante mucho tiempo se había considerado atrasada, volvió a ser atractiva. El desarrollo de infraestructura fue quizás el cambio más visible. El ferrocarril transafricano, un sueño desde la independencia, de repente tuvo financiación no de préstamos externos, sino de recursos internos. El ferrocarril conectaría el Cairo con Ciudad del Cabo Dakar con Djibouti, creando la columna vertebral para el comercio continental construido por empresas africanas utilizando acero africano, empleando trabajadores africanos financiados por capital africano. Cada kilómetro de vía trazada era un kilómetro de independencia ganado. El tiempo estimado de finalización era de 10 años. El tiempo real de finalización sería de 7 en cuando construyes para ti mismo en lugar de para otros. La motivation marca la diferencia. La revolución educativa fue más silenciosa pero igualmente profunda. La Carta requería que cada miembro destinara al menos el 20% de su presupuesto a la educación. Pero lo más importante era que requería una reforma curricular. La historia africana se enseñaría desde la perspectiva africana. La ciencia incluiría innovaciones africanas. La literatura celebraría a los autores africanos. Las matemáticas usarían ejemplos africanos. El objetivo no era excluir al mundo, sino incluir a África, para asegurar que los niños africanos crecieran sabiendo que eran descendientes de grandeza, capaces de grandeza, destinados a la grandeza. La transformación en la atención sanitaria salvó vidas y generó riqueza simultáneamente. En lugar de importar medicamentos genéricos a precios de marca, las naciones de la Carta comenzaron a producir sus propios productos farmacéuticos. El complejo farmacéutico Congo-Zambia se convirtió en el mayor fabricante de medicamentos en el hemisferio sur. La iniciativa de vacunas de Nigeria produjo vacunas contra el CO-19 que se distribuyeron por toda África a costo. El Centro de Innovación en Dispositivos Médicos de Kenia creó equipos de diagnóstico diseñados para las condiciones africanas. La atención sanitaria, que había sido una carga para las economías africanas debido a las importaciones caras, se convirtió en una fuente de ingresos por exportación. La revolución digital fue quizás el éxito más inesperado. La población joven de África, a menudo citada como un desafío, se convirtió en su mayor activo. Con el 60% de la población menor de 25 años, África tenía el grupo más grande de nativos digitales en el mundo. La inversión de la Carta en infraestructura digital dio frutos espectacularmente. Las empresas fintech africanas comenzaron a competir globalmente. Los estudios de videojuegos africanos crearon contenido que dominó los mercados internacionales. Los investigadores africanos de IA, que ya no huían de la fuga de cerebros hacia Silicon Valley, crearon algoritmos que resolvían problemas africanos
y luego vendían esas soluciones a nivel mundial. La narrativa de África como tecnológicamente atrasada murió rápidamente. El renacimiento cultural siguió al éxito económico. Bollywood, ya la segunda industria cinematográfica más grande del mundo por volumen, obtuvo el capital para mejorar la calidad. La música africana, desde el afrobeat hasta el amapiano, dominó las listas globales en las semanas de la moda africanas en Lagos. Dhaka y Johannesburgo se convirtieron en tan importantes como las de París o Milán. La literatura africana, financiada por nuevas editoriales, ganó premios internacionales. El arte africano, ya no saqueado ni subvalorado, comandó precios premium. La cultura, que antes se exportaba gratuitamente, se convirtió en un generador significativo de ingresos. El liderazgo ambiental sorprendió a todos, incluidos los propios africanos. La Carta incluía las protecciones ambientales más estrictas del mundo, no por presión externa, sino porque las naciones africanas entendieron que su riqueza natural incluía su belleza natural. La cuenca del Congo, la segunda selva tropical más grande del mundo, se convirtió en un sumidero de carbono global que las naciones pagaban para preservar. Los proyectos africanos de energía solar y eólica, impulsados por el abundante sol y viento, comenzaron a exportar energía limpia a Europa. La narrativa de África como víctima ambiental se transformó en África como líder ambiental. La arquitectura financiera evolucionó rápidamente. El Banco Central Africano, distribuido en varias capitales para evitar su captura, gestionaba África con precisión algorítmica. El Banco de Inversiones Africano, financiado por los ingresos de los recursos, proporcionaba capital para proyectos de desarrollo. La Bolsa de Valores Africana, completamente digital y verificada mediante blockchain, se convirtió en el mercado de capitales de más rápido crecimiento del mundo. La inclusión financiera, habilitada por la tecnología móvil, alcanzó al 90% de la población. Los no bancarizados se convirtieron en bancarizados. Los excluidos se convirtieron en incluidos. Lo informal se convirtió en formal. Las mejoras en gobernanza fueron graduales pero reales. Los requisitos de membresía de la Carta crearon una presión positiva entre pares. Las naciones se reformaron no porque los extranjeros lo exigieran, sino porque sus vecinos lo esperaban. La corrupción disminuyó no por la supervisión extranjera, sino por el empoderamiento ciudadano. La democracia se fortaleció no a través de modelos importados, sino a través de innovaciones autóctonas. El principio Ubuntu de responsabilidad colectiva se fusionó con la gobernanza moderna para crear algo nuevo. La democracia africana, arraigada en valores africanos, al servicio del pueblo africano. La cooperación militar fue defensiva pero efectiva. La Alianza de Defensa Africana, inspirada en la OTAN pero sin liderazgo externo, creó seguridad colectiva. Las bases militares francesas se cerraron. Las bases de drones estadounidenses se cerraron. La presencia militar extranjera, no invitada ni deseada, terminó. Las fuerzas africanas, entrenadas por africanos y equipadas por industrias africanas, defendieron los intereses africanos. El principio era simple: soluciones africanas para problemas africanos. La práctica fue compleja pero exitosa. Disminuyó la piratería. Terminó. Los conflictos fronterizos se resolvieron mediante mediación, en lugar de violencia. El programa espacial capturó la imaginación global. La Agencia Espacial Africana, con sede en Nigeria y con instalaciones de lanzamiento en Kenia, puso su primer satélite en órbita, utilizando un cohete fabricado en Sudáfrica y sistemas de guía de Egipto. El satélite no solo transmitía comunicaciones o monitoreaba el clima, examinaba depósitos minerales, seguía los rendimientos agrícolas, monitoreaba la deforestación y proporcionaba Internet a áreas rurales. El espacio, que durante mucho tiempo fue dominio de las superpotencias, se hizo accesible para África. El impacto psicológico fue incalculable. Los niños africanos que antes miraban las estrellas ahora sabían que podían alcanzarlas. La revolución diplomática fue sutil pero significativa. Las naciones africanas comenzaron a votar como un bloque en foros internacionales. Con 54 votos en las Naciones Unidas, África se convirtió en la voz decisiva en los asuntos globales. La reforma del Consejo de Seguridad, que había estado bloqueada durante mucho tiempo, de repente se hizo posible cuando África la convirtió en una condición para cooperar en otros temas. Las negociaciones sobre el cambio climático cambiaron cuando África, que contribuye menos al problema pero sufre más de sus efectos, exigió justicia en lugar de caridad. El derecho internacional evolucionó cuando los académicos legales africanos, educados en universidades africanas, desafiaron las interpretaciones occidentales. La proyección del poder blando fue magistral. La red de noticias africana, que transmitía en 12 idiomas, proporcionaba perspectivas africanas sobre los eventos globales. Las universidades africanas atrajeron a estudiantes internacionales,
con educación de calidad asequible. Los hospitales africanos se convirtieron en destinos de turismo médico. Las ligas deportivas africanas atrajeron audiencias globales. Las conferencias tecnológicas africanas se convirtieron en eventos imprescindibles. La narrativa de África como receptora de poder blando se transformó en África como proyectora de poder blando. Los números económicos contaron la historia. El crecimiento del PIB promedió un 8.7% en las naciones de la Carta. La inflación bajó al 3.2%. El desempleo disminuyó del 23% al 11%. La pobreza disminuyó en un 40%. La esperanza de vida aumentó en 7 años. La mortalidad infantil disminuyó. La alfabetización alcanzó el 85%. La penetración de Internet llegó al 75%. Estos no eran solo números. Eran vidas mejoradas, sueños realizados, potencial cumplido. Detrás de cada número había una historia humana de transformación, pero quizás el cambio más significativo fue psicológico. El complejo de inferioridad africano, cuidadosamente cultivado durante siglos de colonización y décadas de neocolonialismo, comenzó a sanar. Los niños africanos crecieron viendo el éxito africano. Los emprendedores africanos dejaron de intentar emigrar y empezaron a innovar. Los líderes africanos dejaron de mendigar y empezaron a negociar. Las naciones africanas dejaron de competir y empezaron a cooperar. La mentalidad cambió de supervivencia a éxito, de dependencia a dignidad, de la periferia al centro. 3 años después de la firma, Traoré se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El niño de Burkina Faso, que se había convertido en soldado, luego en presidente, luego en revolucionario, ahora hablaba como el presidente rotatorio de la Unión Económica Africana. Su discurso fue transmitido en vivo por toda África. En los pueblos sin electricidad, la gente se reunía alrededor de radios solares. En las ciudades, las multitudes miraban en pantallas gigantes. En las comunidades de la diáspora, los africanos organizaban fiestas de visualización. Esto no era solo un discurso, era un laboratorio de victorias. Heistress Eikos. Traoré comenzó. Firmamos un documento, no una súplica de ayuda, no una solicitud de asistencia, no una promesa de comportarnos. Firmamos una declaración de independencia económica. Hoy, estoy ante ustedes no para informar sobre nuestra pobreza, sino sobre nuestra prosperidad. No sobre nuestros problemas, sino sobre nuestros avances. No sobre nuestras necesidades, sino sobre nuestros logros en la Unión Económica Africana. Con su economía de 3.2 billones de dólares, es ahora el tercer bloque económico más grande del mundo. Lo hicimos no con su ayuda, sino a pesar de sus obstáculos. Lo hicimos no siguiendo sus reglas, sino escribiendo las nuestras. Lo hicimos no aceptando su narrativa, sino escribiendo nuestra propia historia. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Luego continuó, su voz subiendo con cada frase. Ya no buscamos su aprobación. Ya no necesitamos su validación. Ya no aceptamos su valoración. África ha resurgido no para amenazar, sino para prosperar, no para dominar, sino para demostrar, no para reemplazar, sino para competir. La economía global ya no es occidental con recursos africanos, es multipolar con participación africana. El futuro ya no es algo que le sucede a África. El futuro es algo que África crea. El aplauso fue educado en el salón de la asamblea, pero atronador en toda África. Los niños que crecerían en esta nueva África observaron y absorbieron una verdad fundamental. No eran inferiores, no les faltaba nada. No estaban atrasados. Y eso significaba algo poderoso. Significaba heredar el continente más rico del mundo. Significaba pertenecer a la población más joven del mundo. Significaba participar en la transformación más grande del mundo. Los medios occidentales lucharon por encuadrar la historia. No podían llamarlo un milagro porque fue planeado. No podían llamarlo impulsado porque fue financiado internamente. No podían llamarlo insostenible porque los números demostraban lo contrario. Se conformaron con llamarlo inesperado, como si el éxito africano fuera inherentemente sorprendente. Pero para aquellos que habían observado de cerca, que habían entendido el potencial siempre presente pero previamente prevenido, no fue inesperado en absoluto, fue inevitable. La única sorpresa fue que hubiera tomado tanto tiempo. En las salas de juntas de Europa y América se convocaron reuniones de emergencia. ¿Cómo se les había escapado esto? ¿Cómo había organizado a África sin su conocimiento? ¿Cómo se habían convertido los recursos que consideraban suyos en recursos de África? Su respuesta fue simple pero inaceptable. Estaban tan convencidos de la incapacidad africana que no podían concebir la capacidad africana. Estaban tan invertidos en la pobreza africana que no podían imaginar la prosperidad africana. Estaban tan comprometidos con la narrativa del fracaso africano que no podían ver el éxito africano. Incluso mientras ocurría, las recriminaciones fueron amargas. Las agencias de inteligencia fueron culpadas por no predecirlo. Los
diplomáticos fueron despedidos por no prevenirlo. Los economistas fueron ridiculizados por no haberlo previsto. Pero la verdad era más fundamental. Toda la visión occidental del mundo se había construido sobre una premisa falsa, que el subdesarrollo africano era natural en lugar de manufacturado, que la pobreza africana era inherente en lugar de impuesta, que los recursos africanos estaban disponibles en lugar de ser propiedad. La Carta de Ouagadougou no solo había creado una nueva economía, había destrozado una antigua mitología en sus intentos de sabotaje continuaron, pero se volvieron cada vez más desesperados. Los ciberataques fueron repelidos por especialistas africanos en tecnología. La guerra económica fue contrarrestada por una respuesta colectiva. La interferencia política fue expuesta y rechazada. Las amenazas militares fueron enfrentadas con resistencia unificada. Cada ataque hizo que la unión se fortaleciera. Cada desafío creó innovación. Cada amenaza generó solidaridad. La presión externa que se suponía que iba a romper la unión, en cambio, la forjó en algo irrompible. La segunda fase de la Carta, revelada en su tercer aniversario, fue aún más ambiciosa. La iniciativa de manufactura africana garantizaría que para 2040 África no importara productos terminados que pudiera producir por sí misma. La revolución verde africana haría que el continente fuera autosuficiente en alimentos para 2035. La transformación digital africana conectaría a todos los africanos a Internet de alta velocidad para 2030. El proyecto de soberanía en salud africana garantizaría que todos los africanos tuvieran acceso a atención médica de calidad para 2032. Estos no eran sueños. Eran planes respaldados por recursos, apoyados por la voluntad y impulsados por la necesidad. La juventud era la verdadera revolución. Nacida en la independencia, pero criada en la independencia. Entendían tanto el dolor del pasado como el potencial del futuro. No llevaban la carga psicológica de sus padres, ni la mentalidad colonial de sus abuelos. Eran nativos digitales en un mundo analógico. Ciudadanos globales con raíces locales, individuos ambiciosos con conciencia colectiva. No es permiso para ser grandes. Estaban asumiendo su grandeza y construyendo a partir de allí. La participación de las mujeres fue transformadora. La Carta requería una participación femenina del 40% en todas las estructuras de gobernanza. Esto no era un tokenismo, sino el reconocimiento de que excluir a la mitad de la población significaba desperdiciar la mitad del potencial. Las mujeres lideraban ministerios, gestionaban bancos, comandaban ejércitos, dirigían empresas y, lo más importante, moldeaban políticas en el renacimiento africano. No solo trataba de geografía o recursos, se trataba de igualdad de género, no como una importación occidental, sino como un valor africano redescubierto y reimplementado. A la confianza cultural fue quizás el cambio más visible. Los nombres africanos reemplazaron a los coloniales. Los idiomas africanos obtuvieron el mismo estatus que los europeos. El atuendo africano se convirtió en vestimenta formal. La cocina africana se convirtió en cocina de vanguardia. La arquitectura africana influyó en el diseño global. La filosofía africana desafió el pensamiento occidental. La espiritualidad africana complementó las religiones importadas. El complejo cultural que había caracterizado a la África poscolonial desapareció, reemplazado por un orgullo cultural que no era agresivo sino asertivo. El liderazgo ambiental se convirtió en un modelo global. El gran muro verde que se extiende a través del Sahel no solo detuvo la desertificación, sino que la invirtió. El protocolo de protección de la cuenca del Congo no solo preservó la selva tropical, sino que la expandió. El Tratado de Conservación del Océano Africano no solo evitó la contaminación, sino que limpió el daño ya existente a África. Al haberse industrializado al final, tuvo la ventaja de aprender de los errores de los demás. El continente dio un salto y pasó directamente al crecimiento limpio, evitando el desarrollo sucio. El avance tecnológico fue espectacular. África saltó las líneas fijas y pasó directamente a los teléfonos móviles. Saltó las sucursales bancarias y pasó directamente al dinero móvil. Saltó los combustibles fósiles y pasó directamente a las energías renovables. Saltó lo analógico y pasó directamente a lo digital. Esto no fue solo ponerse al día, sino adelantarse. Las innovaciones africanas en la banca móvil influyeron en las fintech globales. Las soluciones africanas a los desafíos de infraestructura inspiraron el desarrollo en todo el mundo. Los enfoques africanos para la tecnología de gobernanza mejoraron la democracia a nivel global. La cooperación ser se expandió más allá de la economía. Los médicos africanos entrenaron a médicos latinoamericanos. Los ingenieros africanos construyeron infraestructura asiática. Los africanos educaron a estudiantes en islas del Pacífico. Los agricultores africanos compartieron técnicas con los agricultores del Caribe. El ser global, durante mucho tiempo dividido y conquistado,
comenzó a unirse y prosperar. La Carta se convirtió en un modelo adaptado y adoptado por otras regiones. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático la estudió. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la analizó. Incluso la Unión Europea la examinó en privado en busca de lecciones. La ganancia de cerebros se aceleró. Por cada profesional africano que emigraba, 2 regresaban. La diáspora, estimada en 140 millones de personas con una riqueza colectiva superior a los 2 billones de dólares, comenzó a invertir fuertemente. No solo enviando remesas, sino construyendo negocios. No solo visitando, sino regresando. No solo observando, sino participando. El éxodo que había debilitado a África durante generaciones se invirtió. El talento que había construido otras naciones volvió a casa para construir la suya. Los flujos de inversión se invirtieron. En lugar de que el capital huyera de África, comenzó a inundarla, pero con términos diferentes. Ya no más contratos desequilibrados, ya no más apropiación de recursos, ya no más trampas de deuda. La inversión ahora significaba asociación. Las empresas extranjeras podían obtener ganancias, pero también lo harían las comunidades locales. Los recursos podían ser extraídos, pero el valor tenía que ser agregado. La infraestructura podía ser construida, pero la tecnología tenía que ser transferida. Las reglas habían cambiado, el juego había cambiado, los jugadores habían cambiado, la situación de la deuda mejoró dramáticamente. En lugar de pedir prestado para consumir, las naciones de la Carta pidieron prestado. Per-producer, en lugar de deuda para proyectos elegidos por los prestamistas, deuda para proyectos necesarios por los prestatarios. En lugar de deuda en monedas extranjeras, deuda en la moneda local. En lugar de deuda a bancos extranjeros, deuda a instituciones. África. La relación deuda-PIB cayó del 64% al 31%. La relación de servicio de la deuda bajó del 22% al 8% a la deuda, que antes era una cadena, se convirtió en una herramienta. La transformación en seguridad alimentaria fue notable. África, que había estado importando alimentos por valor de $35.000 millones anuales, se convirtió en exportador neto de alimentos en 5 años. La combinación de semillas mejoradas, mejor riego, equipos modernos y, lo más importante, precios justos para los agricultores, revolucionó la agricultura. El fantasma de la hambruna, que había perseguido a África durante generaciones, fue exorcizado. El hambre disminuyó en un 60%, la desnutrición cayó en un 45%, el empleo agrícola aumentó un 30%, el campo, durante mucho tiempo desatendido, floreció. En el desarrollo urbano fue igualmente impresionante. Las ciudades africanas, que durante mucho tiempo se habían caracterizado por los barrios marginales y la desigualdad, comenzaron a transformarse. El modelo de Kigali, que combina desarrollo planificado con participación comunitaria, se expandió por todo el continente. Los barrios marginales no fueron demolidos, sino mejorados. Los asentamientos informales no fueron destruidos, sino formalizados. Los vendedores ambulantes no fueron acosados, sino organizados. Los pobres urbanos no fueron excluidos, sino incluidos. Las ciudades se convirtieron en lugares habitables, respirables, agradables. La pesadilla urbana se convirtió en un sueño urbano. La revolución de la vivienda resolvió la crisis que llevaba décadas gestándose, usando materiales locales, diseños africanos y técnicas modernas. Las naciones de la Carta construyeron 10 millones de viviendas asequibles en 3 años. No errand houses, sino casas adecuadas con electricidad, agua y alcantarillado. El auge de la construcción creó empleos. La propiedad de viviendas creó riqueza. Y las comunidades crearon estabilidad. El sueño de la propiedad de vivienda, que había sido largo e imposible para la mayoría de los africanos, se hizo alcanzable en la transformación del transporte. Conectó el continente. La carretera transafricana, complementando el ferrocarril, enlazó todas las grandes ciudades. Los autobuses eléctricos reemplazaron a los de diésel. Aparecieron carriles para bicicletas en las ciudades. Los teleféricos conectaron comunidades. En las colinas, los barcos enlazaron ciudades ribereñas. Los puentes cruzaron ríos, antes imposibles de atravesar. Los túneles cortaron montañas a la distancia. Durante mucho tiempo enemiga de África, se volvió irrelevante. Surgió un mercado verdaderamente continental. La revolución energética superó todas las expectativas. África pasó de la pobreza energética a la abundancia energética en una sola generación. Granjas solares en el Sahara, parques eólicos a lo largo de las costas, represas hidroeléctricas en los ríos, plantas geotérmicas en el Valle del Rift, incluso pequeños reactores nucleares en naciones estables. El continente que había vivido en la oscuridad se iluminó. Pero más que luz, la energía significaba industria.
Las fábricas podían funcionar, las máquinas podían operar, las computadoras podían calcular. La pobreza energética había significado pobreza económica. La abundancia energética significaba abundancia económica. 5 años después de la firma de la Carta, lo imposible se había convertido en inevitable. La Unión Económica Africana no solo sobrevivía, sino que prosperaba. La economía de $3.2 billones había crecido a 4.7 billones. Los 28 miembros fundadores habían crecido. A 41, la Unión Económica Experimental se había convertido en una potencia económica establecida. La burla se había convertido en respeto. El desprecio se había convertido en reconocimiento. Lo imposible se había convertido en realidad. Traoré, ahora en su último año como presidente rotatorio, dio su discurso de despedida, no en un gran salón, sino en una escuela de un pueblo en Burkina Faso. El mismo tipo de escuela donde había aprendido a leer por primera vez, rodeado de niños que heredarían la África que él había ayudado a construir. Habló de manera sencilla. No realizamos milagros. Realizamos matemáticas, calculamos lo que teníamos, determinamos lo que necesitábamos y construimos lo que faltaba. No vencimos la pobreza con armas, sino con hojas de cálculo. No conquistamos el subdesarrollo con ejércitos, sino con algoritmos. No logramos la independencia con violencia, sino con cadenas de valor. La revolución no fue televisada, porque fue digitalizada. Los niños escucharon con la atención que solo proviene de oír la verdad de forma clara. Una levantó la mano. Presidente Traoré tuvo miedo, sonrió. El tipo de sonrisa que lleva historia en sus curvas todos los días, pero el miedo es solo información que te dice que algo es importante. La pregunta no es si tienes miedo. La pregunta es si tienes más miedo de intentarlo o más miedo de no intentarlo. Yo tenía más miedo de dejar África tal como la encontré que de no lograr cambiarla. Así que actué a pesar del miedo y aquí estamos. Otro niño, de apenas 8 años, hizo la pregunta que los economistas y políticos habían estado debatiendo durante años. ¿Por qué funcionó esta vez cuando fracasó antes? Traoré se agachó al nivel del niño, su porte militar suavizándose en algo paternal. Porque esta vez no pedimos permiso. Los intentos anteriores de unidad africana fracasaron porque buscaban la aprobación de aquellos que se beneficiaban de nuestra desunión. No buscamos aprobación, buscamos resultados. No preguntamos si podíamos, demostramos que lo haríamos. Y cuando dejas de pedir permiso, descubres que nunca lo necesitaste en primer lugar. Las implicaciones internacionales aún se estaban desplegando. El éxito de la Carta de Ouagadougou había desencadenado movimientos similares en todo el mundo. La coalición de islas del Pacífico adoptó un modelo similar para los recursos oceánicos. El Pacto de Recursos Andinos unió a los productores de minerales de América del Sur en el Acuerdo de Soberanía Económica del Caribe. Transformó las economías insulares. El modelo que África había creado se estaba replicando, adaptando, evolucionando. El mundo unipolar no solo se había convertido en multipolar, se había convertido verdaderamente en democrático, con el poder económico distribuido en lugar de concentrado. Los viejos centros financieros lucharon por adaptarse. Los mercados de productos básicos de Londres, que durante siglos habían fijado los precios de los recursos africanos, se encontraron cada vez más irrelevantes a medida que las bolsas africanas fijaban sus propios precios en los comerciantes suizos, que hicieron fortunas con el oro africano, se vieron excluidos de la cadena de suministro en Rotterdam, que había procesado el cacao africano durante generaciones. Observó cómo las plantas de procesamiento africanas capturaban ese valor. Los intermediarios que habían extraído ganancias sin agregar valor se encontraron obsoletos. La relación parasitaria había terminado. La simbiótica había comenzado a Las implicaciones filosóficas fueron aún más profundas. La Carta demostró que el desarrollo no requería adoptar modelos occidentales, que la prosperidad no significaba imitar las partes europeas, que el éxito podía lograrse mediante métodos africanos, basados en valores africanos, al servicio de los intereses africanos. La economía Ubuntu, que enfatizaba la prosperidad colectiva sobre la acumulación individual, demostró ser más sostenible que el capitalismo depredador. La gobernanza por consenso, inspirada en los sistemas políticos tradicionales africanos, demostró ser más estable que la democracia adversarial. El conocimiento indígena, que había sido desestimado como primitivo, resultó invaluable para el desarrollo sostenible en su transformación educativa. Fue más allá del currículo. Las universidades africanas, financiadas con los ingresos de la Carta, se convirtieron en centros globales de excelencia. El Departamento de Economía de la Universidad de Ciudad del Cabo, que antes solo enseñaba teoría económica occidental, ahora enseñaba el modelo de Ouagadougou como un estudio de caso en liberación económica. La Escuela de Ingeniería de Maker University, que había luchado con equipos anticuados,
ahora lideraba la investigación en infraestructura sostenible, la Escuela de Medicina de la Universidad de Ibadan, que había visto cómo sus mejores graduados emigraban. Ahora atraía a estudiantes internacionales que buscaban aprender. Enfoques africanos para la salud pública en la explosión en investigación y desarrollo sorprendió incluso a los optimistas. El Fondo de Innovación Africano, capitalizado con $50.000 millones provenientes de los ingresos de la Carta, financió desde investigaciones en computación cuántica en Egipto hasta estudios sobre biodiversidad en Madagascar. Las patentes africanas, que habían sido mínimas, aumentaron un 3.400% en 5 años. Las publicaciones científicas africanas, que antes se limitaban a colaboraciones extranjeras, comenzaron a dominar las revistas en las innovaciones africanas. Desde sistemas de purificación de agua hasta drones agrícolas, comenzaron a resolver problemas globales. El continente que había sido excluido de la economía del conocimiento se convirtió en un productor de conocimiento. La economía creativa floreció más allá del entretenimiento. Los diseñadores africanos influyeron en la moda global. Los arquitectos africanos moldearon los horizontes urbanos en todo el mundo. Los artistas africanos comandaron precios de subasta que rivalizaban con los de los maestros europeos. Los escritores africanos dominaron los premios literarios. Los músicos africanos marcaron tendencias globales. Los cineastas africanos redefinieron el cine. Pero más que el éxito individual, las industrias creativas se convirtieron en empleadores significativos. El Distrito Creativo de Lagos empleaba a 100.000 personas. El Distrito de Diseño de Johannesburgo generaba $2.000 millones anuales. La ciudad cinematográfica de El Cairo rivalizaba con Hollywood en capacidad de producción. La Couture no solo se convirtió en identidad, sino en ingresos. La transformación del deporte reflejó cambios más amplios. El fútbol africano, siempre talentoso, pero a menudo explotado, se reorganizó. Los jugadores que habían sido traficados a Europa cuando eran niños, ahora entrenaban en instalaciones africanas de igual calidad. La Liga de Campeones Africana, financiada con los ingresos de la Carta, ofreció premios que competían con los de los torneos europeos. Los atletas africanos que habían competido por otras naciones debido a la falta de apoyo, ahora representaban con orgullo a sus países de origen. El Mundial de 2034, organizado conjuntamente por Marruecos, Egipto y Sudáfrica, mostró una África que no solo participaba en los deportes globales, sino que los lideraba. La revolución de la atención sanitaria salvó vidas y construyó economías simultáneamente. La iniciativa de fabricación farmacéutica africana no solo producía medicamentos genéricos, sino que desarrollaba nuevos. Una vacuna contra la malaria desarrollada en Tanzania, un tratamiento para la tuberculosis creado en Sudáfrica, una cura para la anemia de células falciformes descubierta en Nigeria. El continente que había sido devastado por enfermedades se convirtió en líder en su cura. El turismo médico se revirtió. En lugar de que los africanos viajaran al extranjero para recibir tratamiento, los extranjeros llegaron a África para procedimientos que eran excelentes y accesibles. La inclusión financiera alcanzó a todos. El dinero móvil, pionero en Kenia, evolucionó hacia servicios financieros integrales. Una agricultora en Burkina Faso rural podía acceder a crédito, seguros y productos de inversión desde su teléfono. Un comerciante en un mercado de Congo podía aceptar pagos de todo el continente al instante. Una estudiante en Chad podía financiar su educación con apoyo de la diáspora. Los no bancarizados no solo se convirtieron en bancarizados, se convirtieron en inversores, emprendedores, participantes en la economía formal. La exclusión financiera, que había atrapado a generaciones en la pobreza, terminó. La revolución de las pensiones aseguró dignidad y vejez. El sistema de pensiones africano, financiado con un 2% de gravamen sobre todo el comercio de la Carta, proporcionó pensiones básicas a todos los ciudadanos mayores de 65 años a no mucho, pero suficiente para prevenir la indigencia, suficiente para mantener la dignidad, suficiente para reconocer que aquellos que habían construido África merecían seguridad en sus años crepusculares. Los ancianos, durante mucho tiempo marginados y empobrecidos, se convirtieron en personas valoradas y protegidas. El respeto tradicional por los mayores se fusionó con la seguridad social moderna para crear algo exclusivamente africano en la transformación del bienestar infantil. Rompió los ciclos de pobreza. Cada niño en las naciones de la Carta recibió educación gratuita hasta la escuela secundaria, atención médica gratuita, incluyendo vacunaciones y chequeos regulares, y una comida diaria en la escuela. La inversión fue enorme, consumiendo el 35% de los ingresos de la Carta. Pero los rendimientos fueron exponenciales. La desnutrición desapareció. La alfabetización se hizo universal.
La mortalidad infantil se desplomó, el embarazo adolescente disminuyó, el trabajo infantil se minó. Una generación que podría haber sido perdida en la pobreza fue en su lugar preparada para la prosperidad en la revolución de género. Fue más allá de los cuartos. El empoderamiento económico de las mujeres se convirtió en un eje central de la estrategia de desarrollo. Las agricultoras recibieron acceso equitativo a crédito y tierras. Las mujeres emprendedoras tuvieron prioridad en los contratos gubernamentales. La educación de las niñas recibió financiamiento especial. La atención de salud materna se volvió gratuita y universal. La violencia de género disminuyó a través de la educación y la implementación. El dividendo demográfico que los economistas habían predicho se materializó, pero fue impulsado principalmente por las mujeres que finalmente recibieron oportunidades igualitarias. La inclusión de personas con discapacidad transformó millones de vidas. La Carta exigió accesibilidad en todos los edificios públicos y el transporte. El lenguaje de señas se convirtió en un idioma oficial en todas las naciones miembros. El braille apareció en toda la moneda y en los documentos oficiales. Las tecnologías asistidas fueron fabricadas localmente y distribuidas gratuitamente. Los africanos discapacitados, que habían sido invisibles y excluidos, se convirtieron en visibles e incluidos. El talento que había sido desperdiciado debido a limitaciones físicas finalmente fue aprovechado. La contribución que siempre habían sido capaces de hacer finalmente fue bienvenida. A la integración de los refugiados convirtió la crisis en una oportunidad. En lugar de almacenar a los refugiados en campos, las naciones de la Carta los integraron en las economías. Se reconocieron sus habilidades, se apoyaron sus negocios, se educaron a sus hijos, se valoraron sus contribuciones. Los millones de africanos desplazados por el conflicto, el cambio climático y la pobreza se convirtieron en ciudadanos productivos, en lugar de dependientes permanentes. La crisis de los refugiados, que había parecido intratable, se resolvió. No mediante la exclusión, sino mediante la inclusión. La adaptación al clima lideró en lugar de seguir. África, que contribuyó menos al cambio climático, pero sufrió más de él, desarrolló soluciones que el mundo adoptó. Los cultivos resistentes a la sequía desarrollados en Etiopía alimentaron a poblaciones a nivel mundial. Los sistemas de manejo de inundaciones diseñados en Mozambique protegieron ciudades en todo el mundo. La tecnología de refrigeración solar creada en Sudán revolucionó el aire acondicionado. La narrativa de víctima del clima se transformó en la realidad de líder climático en África. No solo se adaptaba al cambio climático, sino que se beneficiaba de solucionarlo en la modernización de la infraestructura. Conectó todo. Las ciudades inteligentes surgieron no solo en las capitales, sino en ciudades secundarias. Las áreas rurales recibieron electricidad, internet y carreteras. Los puertos se modernizaron para manejar el comercio creciente. Los aeropuertos se expandieron para acomodar el tráfico en aumento. Los ferrocarriles transportaban mercancías y personas de manera eficiente. El déficit de infraestructura que había limitado el crecimiento durante décadas fue eliminado en una sola generación. Se sentaron las bases físicas para la prosperidad. La gestión de los recursos naturales se volvió verdaderamente sostenible. Los protocolos ambientales de la Carta no fueron solo palabras sino actions. Los bosques fueron replantados, los ríos fueron limpiados, la vida silvestre fue protegida, la minería fue regulada, la extracción de petróleo fue monitoreada, la agricultura fue sostenible, la riqueza natural que las generaciones anteriores habían malgastado o visto robada fue preservada para las generaciones futuras. La tragedia de los bienes comunes se convirtió en el triunfo de la gestión colectiva. El programa espacial se expandió más allá de los satélites. La Agencia Espacial Africana anunció planes para una misión lunar para 2040, no para competir con otras potencias, sino para contribuir al conocimiento humano. Los astronautas africanos entrenados en instalaciones africanas plantarían banderas africanas, no para reclamar la luna, sino para reclamar el lugar de África en el futuro de la humanidad. El continente que había sido excluido de la carrera espacial entró en ella no como un rezagado, sino como un participante igual a la revolución de la inteligencia artificial. Fue exclusivamente africana. En lugar de copiar los modelos de Silicon Valley, los investigadores africanos de IE desarrollaron algoritmos que reflejaban los valores africanos, orientados a la comunidad en lugar de centrados en el individuo, construcción de consenso en lugar de él, que gana se lo lleva todo, sostenibles en lugar de extractivos. Los sistemas de IA desarrollados en África comenzaron a influir en la ética global de la IE. El continente que había estado ausente de la revolución digital se convirtió en el centro de la revolución de la IAM. La implementación de blockchain fue más allá de la moneda. Los títulos de propiedad fueron registrados en blockchain, terminando con disputas y habilitando hipotecas. Las credenciales educativas fueron verificadas en blockchain, previniendo el fraude y habilitando la movilidad. Las cadenas de suministro fueron rastreadas por blockchain,
asegurando la autenticidad y previniendo la explotación. Los controles gubernamentales fueron transparentes en blockchain, reduciendo la corrupción e incrementando la eficiencia. La tecnología que antes parecía abstracta se volvió práctica, resolviendo problemas reales para personas reales. La preservación cultural se equilibró con la modernización. Los idiomas indígenas fueron digitalizados y enseñados junto con los internacionales. La medicina tradicional fue investigada e integrada con la atención médica moderna. Las técnicas agrícolas ancestrales se combinaron con la tecnología moderna. Los sitios históricos fueron preservados y monetizados a través del turismo. Las prácticas culturales se mantuvieron y celebraron. La modernización, que en otros lugares había significado occidentalización, en África significaba africanización. El progreso no requería abandonar el pasado, sino construir sobre él. Las victorias diplomáticas se acumularon. África obtuvo asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional se trasladó de La Haya a Arauchía. El Banco Mundial creó una división dirigida por África. El FMI reformó su estructura de votación para reflejar la importancia de África. El derecho internacional evolucionó para reconocer las perspectivas africanas. La gobernanza global, durante mucho tiempo dominada por las potencias occidentales, se volvió genuinamente global. África no solo tenía un lugar en la mesa, ayudó a diseñar la mesa. La proyección de poder blando se intensificó. Los cascos azules africanos, entrenados en ejércitos africanos, se convirtieron en los más solicitados a nivel global. En los mediadores africanos, expertos en construcción de consenso, resolvieron conflictos en todo el mundo. Los observadores electorales africanos, experimentados en democracias complejas, monitorearon elecciones a nivel global. Los expertos en desarrollo africanos, exitosos en su propio hogar, asesoraron a otras naciones. La experiencia que África antes importaba, ahora la exportaba. Las relaciones comerciales se igualaron. En lugar de exportar materias primas e importar productos terminados, África exportaba productos cada vez más sofisticados. En lugar de aceptar los precios que los mercados ofrecían, África influenciaba esos precios. En lugar de acuerdos bilaterales que favorecían a los socios, acuerdos multilaterales que equilibraban los intereses. En lugar de déficits comerciales, superávits comerciales. El patrón comercial colonial que había persistido después de la independencia finalmente terminó. Los patrones de inversión se invirtieron. Los fondos soberanos africanos compraron empresas europeas. Los fondos de pensiones africanos invirtieron en startups americanas. Los capitalistas de riesgo africanos financiaron innovaciones asiáticas. Los bancos de desarrollo africanos financiaron la infraestructura latinoamericana. El capital que siempre había salido de África comenzó a fluir hacia África, y a través de África, el continente que había estado hambriento de capital se convirtió en rico en capital. Los patrones de migración cambiaron. En lugar de refugiados desesperados huyendo de la pobreza, profesionales capacitados circulaban globalmente. En lugar de fuga de cerebros, circulación de cerebros. En lugar de éxodo unidireccional, intercambio bidireccional, los jóvenes africanos seguían estudiando en el extranjero, pero regresaban a casa para sus carreras. Los africanos mayores que habían emigrado regresaron para su jubilación. La diáspora se convirtió en un puente en lugar de una brecha. Los indicadores de éxito evolucionaron. En lugar de solo el PIB, las naciones de la Carta medían la felicidad nacional bruta. En lugar de crecimiento a cualquier costo, desarrollo sostenible. En lugar de riqueza individual, prosperidad colectiva. En lugar de inversión extranjera, capacidad nacional. En lugar de ayuda recibida, comercio realizado. Las mediciones que siempre mostraban que África fracasaba fueron reemplazadas por mediciones que mostraban que África tenía éxito. Años después de la firma de la Carta, la transformación estaba completa, pero en curso. Completa en el sentido de que las estructuras fundamentales habían cambiado. En curso en el sentido de que el crecimiento continuaba acelerándose. La economía de $3.2 billones había llegado a 8.1 billones. Los 28 miembros fundadores se habían convertido en 47. La unión experimental se había convertido en el modelo global. Lo que parecía imposible se había convertido en inevitable. Lo que había sido objeto de burla ahora se imitaba. Lo que se había descartado ahora se estudiaba. Los niños Q estuvieron en esa escuela del pueblo cuando Traoré dio su discurso de despedida. Ahora eran adolescentes. Vivían en una África que sus padres nunca habrían imaginado. Una África donde la pobreza era rara en lugar de común. Donde la oportunidad era esperada en lugar de excepcional. Donde la dignidad se asumía en lugar de aspirarse. Toma Bancomo. Algo garantizado, lo que las generaciones anteriores consideraban imposible. Prosperidad africana, poder africano, orgullo africano. En su última entrevista, antes de retirarse de la vida pública, Traoré fue preguntado por un joven periodista cuál consideraba su mayor logro. Pensó por un largo momento antes de responder.
cambiamos la pregunta. Durante siglos, la pregunta fue, ¿qué está mal con África? La cambiamos a, ¿qué está bien con África? Durante décadas, la pregunta fue, ¿cómo podemos ayudar a África? La cambiamos a, ¿cómo podemos asociarnos con África? Durante generaciones, la pregunta fue, ¿cuándo se desarrollará África? La cambiamos a, ¿cómo se desarrolló África tan rápido? Cambiar la pregunta cambió todo. El periodista insistió, pero sin duda, la transformación económica fue el mayor logro. Traoré negó con la cabeza. La economía fue solo el resultado visible. La verdadera transformación fue psicológica. Dejamos de creer que éramos inferiores. Dejamos de aceptar que la pobreza era nuestro destino. Dejamos de pensar que necesitábamos permiso para prosperar. Una vez que la mente fue descolonizada, la economía siguió. Una vez que creímos que podíamos, lo hicimos. La Carta no creó la prosperidad. Simplemente eliminó las barreras a la prosperidad que siempre habían existido dentro de nosotros. Aun cuando la entrevista terminó, el periodista hizo una última pregunta. ¿Qué les dirías a los jóvenes africanos de hoy? Traoré sonrió. Misma sonrisa que había tranquilizado a los negociadores nerviosos y aterrorizado a los presidentes opositores. Les diría que son prueba viva de que lo imposible es solo una opinión, que son descendientes de personas que construyeron pirámides y grandes murallas, que crearon las matemáticas y la medicina, que sobrevivieron a la esclavitud y al colonialismo. Les diría que sus ancestros no sobrevivieron a todo, solo para que ellos fueran ordinarios, sean extraordinarios, no para ustedes, sino para África, no para África, sino para la humanidad. El mundo necesita lo que ustedes tienen para ofrecer. No pidan permiso para ofrecerlo. En el documental termina con un montaje. La ceremonia de firma con 28 plumas creando historia. El primer comercio interafricano usando AFR. El primer coche africano fabricado saliendo de la línea de producción, el primer satélite africano lanzado al espacio, el primer laureado africano con el Premio Nobel de Economía por desarrollar el modelo económico Ubuntu, la primera empresa africana de $1 billón, la primera ciudad africana en lograr la neutralidad de carbono, la primera cura africana para una enfermedad importante. Cada primer logro fue solo un comienzo, cada comienzo fue solo una continuation. Cada continuación fue solo África siendo lo que siempre había sido capaz de ser. En la toma final es simple. Un aula en Burkina Faso a niños aprendiendo matemáticas. En la pizarra, una ecuación a unidad más recursos será prosperidad. El maestro pregunta, ¿quién puede resolver esto? Todas las manos se levantan. Cada niño sabe la respuesta porque la está viviendo. No están aprendiendo sobre alivio de la pobreza, están aprendiendo sobre creación de riqueza. No están estudiando dependencia. Están estudiando soberanía. No se están preparando para recibir ayuda. Se están preparando para liderar. En la pantalla se funde a negro con texto blanco en la Carta de Ouagadougou. Creó más que una economía de $3.2 billones. Creó un nuevo orden mundial donde África no está en los márgenes, sino en el centro. No recibir, sino dar. No seguir, sino liderar. No esperar, sino construir. El siglo africano no solo ha comenzado, está acelerando. El epílogo escrito 5 años después señala que la Unión Económica Africana se había convertido en la economía más grande del mundo para 2045, que las universidades africanas dominaron los rankings globales para 2050, que las ciudades africanas lideraron los índices de calidad de vida para 2055, que las innovaciones africanas impulsaron la cuarta revolución industrial, que los valores africanos influenciaron la gobernanza global, que el éxito africano inspiró una transformación planetaria, pero, lo más importante, que los niños africanos ya no crecían, creyendo que estaban destinados a algo menos que la grandeza. En la carta que 28 naciones firmaron esa tarde soleada en Addis Abeba, hizo más que crear una unión económica. Reescribió las reglas de la economía global. Desafió las suposiciones de las relaciones internacionales. Demostró que el desarrollo podía seguir caminos diferentes. Demostró que la unidad podía superar la historia. Mostró que los recursos más la soberanía equivalen a prosperidad. No solo transformó África, sino la comprensión mundial de lo que era posible cuando la gente dejó de aceptar las limitaciones impuestas por otros y comenzó a imponer sus propias ambiciones ilimitadas sobre la realidad. Ibrahim Traoré, el soldado que se convirtió en presidente y luego en revolucionario, tuvo una última declaración pública en el 20 aniversario de la Carta. No cambiamos África. África siempre fue capaz de esto. Simplemente eliminamos las cadenas que impedían que África fuera ella misma. La prosperidad que ven no es nueva. Es antigua, finalmente restaurada. El poder que presencian no es extranjero, es indígena, finalmente expresado. El orgullo que siente no es fabricado,
es heredado, finalmente reclamado. No creamos una nueva África, simplemente permitimos que África fuera lo que siempre fue en grande, y con eso. La historia termina donde comenzó, con un documento, con firmas, con la esperanza transformada en plan, transformada en realidad. En la Carta de Ouagadougou no solo creó una economía de 3.2 billones de dólares, creó un nuevo capítulo en la historia humana, un capítulo donde los últimos fueron los primeros, donde los colonizados se convirtieron en soberanos, donde los explotados se empoderaron, donde lo imposible se convirtió en inevitable, donde África finalmente, de manera total y definitiva, se hizo libre.